He puesto esto. Bien. Si usted lee el Antiguo Testamento, va a notar a simple vista, así a vuelo de pájaro, que desde el llamado de Abraham en adelante, Dios llama a un pueblo para que de manera especial sean santos. Desde ahí uno ve, y es muy claro, que sean santos, que sean apartados, que sean diferentes a los demás. Y la razón es clara. En Levítico 19 el Señor les dice: sed santos, porque yo soy santo. O sea, la razón fundamental es porque a causa del carácter de Dios, Dios es santo, entonces su pueblo tiene que ser santo. Israel era una especie de testimonio en la tierra acerca de la fidelidad de Dios. A pesar del pecado del hombre, Dios había elegido a un pueblo que lo iba a representar, que iba a mostrar quién era Dios, y por lo tanto el llamado a la santidad de ese pueblo no podía ser de otra manera. Si Dios era santo, era normal que su pueblo fuera santo. Las personas, de hecho, si usted sigue leyendo el Antiguo Testamento, eran excluidas del pueblo de Dios por medio de un código muy estricto, el código levítico, en el cual cuando una vida de una persona se contaminaba demasiado a la manera de los paganos, era excluida. Incluso había ciertos pecados que exigían la pena capital, la muerte. Así era con el pueblo de Dios. Ser parte del pueblo de Dios era un privilegio, pero además era una responsabilidad, tremenda responsabilidad. Tal es así que Dios, por medio de los profetas, después va a anunciar lo que Él mismo había prometido. En Ezequiel, capítulo 20, versículo 13, dice acerca de Israel, que Israel se rebeló contra mí. Se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, dijo Dios, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Y escuche, pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. O sea, Dios castiga a su pueblo, a Israel, por causa de su nombre. Su nombre había sido blasfemado entre los paganos por cómo se conducía Israel delante del resto del mundo. Y esta expectativa de santidad del pueblo de Dios es muy importante, porque con el pasar del tiempo no se pierde. Es algo que en el Nuevo Testamento incluso sigue. En el Nuevo Testamento uno lee en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14, que Pedro le escribe a los cristianos y les dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, repite Levítico 19, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esa es la expectativa de un pueblo santo delante de Dios. Y hemos visto hace 2 semanas que el Señor ha prometido edificar a su iglesia, que la sostiene con su poder. Ahí en versículo 5 de 1 de Pedro 1 dice que somos guardados por el poder de Dios para alcanzar esta salvación final. Y la iglesia es descrita en el Nuevo Testamento con imágenes que nos hablan de eso. Lo vimos el domingo pasado. Imágenes que nos hablan de la fidelidad de Dios y de cómo el pueblo de Dios tiene que obedecer al Señor. Claramente. Eso está ahí en el Nuevo Testamento. Él es la cabeza de la iglesia, de este hermoso cuerpo que es su iglesia, su pueblo santo. Y el Señor, por medio de su Espíritu, ha prometido formar santidad en su pueblo a través de su palabra. Y el medio que utiliza el Espíritu es el cuerpo local de los creyentes. La iglesia tiene la responsabilidad de ser el medio que Dios utiliza también para mantener la santidad de su pueblo, la fidelidad del Señor. Y el medio que utiliza es justamente la disciplina
en la iglesia, que es un tema, ahora lo vamos a ver, pero es un tema no muy popular, la disciplina en la iglesia, y de hecho uno escucha disciplina y ya se le eriza la piel. Es así. Naturalmente rechazamos la disciplina, pero Dios dice en su palabra, en Hebreos, capítulo 12, Hebreos 12, que, bueno, después de hablar de los héroes de la fe, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Consideremos a Jesús, pongamos nuestros ojos en Jesús, pero sigue diciendo el autor de Hebreos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, escuche, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Tremendo. Y sigue diciendo, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, acerca de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero acerca de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Claro, en verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Tremendo, pasaje precioso acerca de que Dios cuida a su iglesia, cuida a su pueblo, cuida a sus hijos, y los disciplina. Usa una palabra más fuerte, ¿no? Incluso los azota, si es necesario, a sus hijos. Tremendo. Por eso la idea del pasaje de hoy, acá en Mateo 18, es que los cristianos de manera intencional debemos cuidarnos de pecar. De manera particular, ¿no? Obvio, nos tenemos que cuidar de pecar delante de Dios. Pero también debemos cuidar a otros de que caigan en el engaño del pecado, para que Cristo sea formado en nosotros. Los cristianos debemos de manera intencional cuidarnos de pecar y debemos cuidar a otros de que caigan en el engaño del pecado para que Cristo sea formado en nosotros. Cada creyente, mi hermano, es responsable de la disciplina y la iglesia es responsable, dado que hay un mandato de parte de Dios de ejercerla. En primer lugar, cada creyente es responsable de la disciplina. Versículo 15 dice eso. Toda persona que afirma ser un creyente verdadero, si usted dice, yo soy un creyente, yo creo en el Señor, yo soy un creyente verdadero, y forma parte de la iglesia de Cristo, que el Señor está edificando, según vimos en unos capítulos atrás, en capítulo 16, esa persona también forma parte de una iglesia local, que es lo que ahora trata en capítulo 18. Pero yendo más al hueso, como decimos, yendo más al hueso, el cristiano no solamente forma parte de una iglesia local, donde va a recibir predicación bíblica, donde va a recibir enseñanza sana, sino que debe vivir en integridad delante de Dios y para testimonio al mundo.
la iglesia no es solamente para venir a ser instruidos, enseñados en algo, sino para que conforme uno va aprendiendo acerca de las verdades de Dios, salga por esa puerta y viva coherentemente como un cristiano. ¿Se da cuenta? Porque no podemos separar la enseñanza de la vida diaria. No, usted no puede separar la enseñanza que usted recibe en la iglesia de su vida diaria. Usted sí, los que son padres, sabe que no es suficiente decirle a su hijo cómo o lo que está bien o lo que está mal. No es suficiente decirle esto está bien, esto está mal. No es suficiente. Usted tiene que, por medio de la corrección, por medio de la reprensión, a veces por medio de sanciones, los que tienen todavía bebés, bueno, algún ejemplo. Bueno, si usted, la típica, la del enchufe, ¿no? Todo el mundo da el ejemplo del enchufe. Usted puede enseñarle a su hijo, ahí no se toca, no se mete el destornillador en el enchufe, no se mete en los dedos. Le puede enseñar, pero más de una vez me la juego, más de una vez tuvo que haberle dado un chirlo a su hijo porque va ahí. En la iglesia pasa lo mismo, con el Señor pasa lo mismo. Es una fantasía, es ciencia ficción creer que verbalmente podemos tener una posición frente al pecado en la iglesia, pero no hacer cumplir esa posición en los miembros de la iglesia. Eso es ciencia ficción, es una fantasía. Y además de eso, esperar luego que los cristianos se ajusten a los estándares de santidad del Señor. No existe. Es fantasía. Por eso enseñamos, pero también muchas veces necesitamos corregir. La disciplina es esencial para el bienestar espiritual de la iglesia. La falta de disciplina, como pasa en cualquier casa, ¿no? Imagínese que usted no disciplina a sus hijos y es una anarquía total. Hágalo, pruébelo. No es bueno, no da al bienestar espiritual de esa familia y tampoco de la iglesia. Por eso la falta de disciplina muchas veces incluso es afrenta contra Dios, porque Dios requiere disciplina de sus hijos. Y muchas veces la falta de disciplina es la razón por la cual los incrédulos blasfeman contra Dios. Muchas veces los incrédulos blasfeman contra Dios porque como cristianos somos indisciplinados, somos irresponsables delante de Dios. Si usted se fija en el contexto de este pasaje de Mateo 18, Jesús viene hablando acerca de la inocencia infantil de los creyentes. Habla de niños, ¿no? Dice en versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor del reino de los cielos? Querían saber eso, quién era el capo en el reino de los cielos. Y Jesús puso un niño en medio de ellos. Y después les dice en versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Y versículo 10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Y después, desde el versículo 2, empieza a hablar de la oveja 100, ¿no? De la oveja 100 que se descarrió, que es un hijo de Dios, no es un incrédulo. La oveja 100 no es un incrédulo, es un creyente que se ha descarriado. Y viene hablando Jesús de esta inocencia de los creyentes, de esta necesidad de ser cuidados, de ser protegidos como tales. Y ahora Jesús indica también la necesidad de que sean disciplinados, teniendo la preocupación de que el pecador se arrepienta. Y que en ese proceso, si usted se fija en el pasaje que leímos, participen la menor cantidad de personas. Por tanto, dice versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Ve y repréndele. El candidato acá para la disciplina, si se fija, es cualquier cristiano. Si tu hermano, cualquier cristiano es susceptible de pecar, y usted lo sabe, y yo lo sé. Nadie es un dechado de virtudes. Y se infiere acá que
este pecado está presente y que no se ha confesado. Si tu hermano peca contra ti, es porque es un verbo que está sucediendo, está pecando esta persona. Y esta relación de hermanos nos recuerda la razón por la cual somos hijos de un mismo Padre. Hijo de un mismo Padre. Y esa debería ser la razón primaria por la cual uno va a su hermano a decirle: hermano, estás pecando contra Dios. No solo contra uno, contra Dios primeramente. Imagínense, no actuar hacia eso es indiferencia. Es dejar que mi hermano siga pecando. Es no mostrarle el peligro espiritual en el que está mi hermano. Dejar pecar a un hermano, usted se entera o sabe o ve, usted tiene que ir. La responsabilidad es suya, de ir al hermano y decirle: hermano, estás pecando. Versículo 12 dice: ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99? Y va por los montes a buscar, bueno, los que caminan la montaña saben, ¿no? Lo que es buscar un animal por el monte, tremendo. Y se acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99. Qué desalmado, dejó 99. No, son 99 que no se descarriaron. O sea que están bien. Así dice y aclara Jesús: no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, el por tanto da la razón. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Tú y él solos. Entonces la persona que inicia la disciplina son hermanos. Cualquier creyente que es consciente del pecado de su hermano y de cómo éste afecta a la iglesia es responsable de iniciar el proceso que inicia acá en versículo 15. A veces se desliga esta responsabilidad y se piensa que el pastor es omnisciente, como que tiene esa capacidad de saber todo, y se desliga. No, bueno, el pastor le va a decir, o el Señor se va a encargar, o algún policía del liderazgo de la iglesia local, no sé. Pero no, es el hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Al velar por el amor, por mi hermano, voy a cuidarlo en este sentido. Por eso siempre decimos: tómese el tiempo de conocer a los hermanos, de conocer a la iglesia, de compartir tiempo, de compartir las escrituras, de no hablar pavadas de la vida y realmente estar interesado. A veces, no digo tampoco, hablamos pavadas, a veces nos podemos hablar de cualquier cosa, pero que no sea el centro de su conversación eso, de lo que están hablando, sino que realmente quiera conocer a su hermano. Porque cuando llegue, el problema es ese, cuando llegue el momento de que estén usted y él solos y tenga que reprenderlo, no lo va a hacer. No lo va a hacer porque está acostumbrado a hablar pavadas con su hermano. Y no lo va a hacer, no lo va a reprender. Porque bueno, el hermano conoce también mis faltas, ¿no? Y no lo quiero reprender muchas veces porque no me quiero exponer a eso. Pero acá el Señor dice: no, vaya y hágalo, son imperativos. Tómese ese tiempo, hágalo solo, dice. No sea chismoso, no sea murmurador, háganlo solos. ¿Sabe por qué? Porque cuanto más se conoce el pecado, hay más resistencia al arrepentimiento y a la restauración. Cuanto más empezamos a murmurar acerca de un pecado de un hermano, el hermano lamentablemente más se resiste en reconocer que está en falta y se endurece. Por eso hay que tener cuidado. Cuando Dios pide algo a sus hijos, sabe que sus hijos lo pueden hacer y se lo pide. Por eso no hay acá excusa para iniciar este proceso o esperar místicamente que Dios se encargue. No, bueno, el Señor se va a encargar, porque si es un hijo de Dios, es una oveja y el Señor lo va a encaminar. Y tiramos esa frase y nos desligamos, ¿no? de esta responsabilidad que el Señor... Usted es el cuerpo de Cristo, mi hermano. Usted es el cuerpo de Cristo. Usted y yo, mi hermano, tenemos esta orden de parte de Dios. Usted y yo somos responsables de la pureza de la iglesia.
y de restaurar a los hermanos caídos. Todos somos responsables. Esto es posiblemente uno de los problemas que más debilita a la iglesia. No es la falsa doctrina. No es la falsa doctrina, que la hay y uno la tiene que corregir en la iglesia local. No es los ataques del mundo. El mundo nos ataca por todos lados. No, es la indisciplina en la iglesia lo que más afecta. El no hacerme cargo de que mi hermano necesita de mí, yo necesito de mi hermano. De que lo tengo que cuidar. De que nos tenemos que cuidar, pues somos el cuerpo de Cristo. Pero empieza con un compromiso personal. Personal. De cristianos que se hacen preguntas incómodas a veces. Preguntas incómodas. Algo tan simple como: ¿estás leyendo la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? ¿Qué estás haciendo para conocer más al Señor y para levantar barreras contra el pecado? ¿Qué estás haciendo? Preguntas incómodas. Orar por tus hermanos. La indiferencia, mi hermano, la indiferencia hacia mi hermano no es amor. No es amor. De hecho, Gálatas, lo vimos hace unas semanas, Gálatas capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, bueno, déjenlo. No, vosotros, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y Santiago también menciona, esto no es solamente de Mateo 18, Santiago sobre el final, cerrando la carta, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Tremendo. Y cubrirá multitud de pecados. Los salvará del error. Porque el objetivo de la disciplina no es, hay veces se piensa así, ¿no? El objetivo de la disciplina no es echar gente de la iglesia. No ese es el objetivo de la disciplina. No es el objetivo de alimentar un orgullo farisaico en donde yo soy el que sé más que todo y lo puedo disciplinar a todos. No, nada de eso. No, es hacer volver al hermano. Ganarlo. Ganarlo para la comunión con el Señor. La comunión con la iglesia. Porque el pecado rompe esa comunión. El pecado nos aísla. El pecado incrementa nuestro orgullo. Eso es lo que hace el pecado. Nos endurece. Por eso, cuando la persona no escucha, dice acá, versículo 16 y 17, la iglesia es responsable. En segundo lugar, la iglesia es responsable de la disciplina. Si la persona no entiende a la reprensión esta primera, si no presta atención, es decir, si no se arrepiente, este es el segundo paso, en donde acá, en primer lugar, en versículo 16, de manera semipública, la iglesia comienza a responsabilizarse del asunto. Este es un procedimiento que el judío conocía bien. No es algo nuevo. No se preocupen. Los miércoles en la reunión de oración también tenemos un momento de motos y interesante. Es un procedimiento que el judío acá conocía. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta, escuche, es fija, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Uno solo, no. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Esto el judío lo conocía. ¿Por qué? Porque esta parte sirve para confirmar el pecado, si realmente es un pecado, o quizás es un tema de criterios diferentes que una persona tiene contra otra. Es muy importante esto, que 2 o 3 testigos
estén presentes. Porque no es un tema, no, a mí me gusta el color de la cortina, es un tema de criterio, de forma, no es eso. Acá está hablando de un pecado y para confirmar el pecado, 2 o 3 testigos es bueno tenerlo. Pero también para confirmar si hubo pecado, si la reprensión del hermano fue correcta. Tener 2 o 3 testigos está bueno para ver si realmente el consejo fue bíblico o para ver, bueno, cómo lo reprendió, cómo lo aconsejó, si la amonestación fue dura o qué pasó. 2 o 3 testigos sirve para eso. Pero también para confirmar si hubo o no hubo arrepentimiento genuino. Para eso sirve. En primera de Timoteo se usa un caso similar y ahí nos damos cuenta de que no es un tema solamente que trata Jesús, sino que los apóstoles lo trataron, en particular acá contra el liderazgo de la iglesia. Dice 1 Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Está hablando de lo mismo. Y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Está hablando de lo mismo, es el mismo proceso. El resultado que se espera entonces en cada etapa es el mismo, que el hermano se arrepienta, que no sea engañado en su corazón, que sea restaurado. Ese es el objetivo. Pero algo importante para aclarar acá, la disciplina en la iglesia, aplicada correctamente, puede o no llevar al pecador al arrepentimiento. Muy importante. No porque haga bien el proceso, se va a dar por sentado de que la persona se va a arrepentir. Puede que no. Pero lo importante acá es que siempre hacer bien el proceso va a representar fidelidad al Evangelio. Fidelidad al Evangelio. Hacer correctamente. Delante de todos los hermanos. Por eso dijimos, los cristianos debemos de manera intencional cuidarnos de pecar y debemos cuidar a otros de que no caigan en el engaño del pecado. Porque es mi hermano. Porque es mi hermano y porque Cristo tiene que ser formado en nosotros. La falta de disciplina es un estorbo. Es un estorbo eso. Dice un autor, un cuerpo pequeño de discípulos serios, bien instruidos, vale mucho más para la causa de Cristo que una multitud diversa con un espíritu y una vida que no se distingue del mundo. Lo repito, un grupo o un cuerpo pequeño de discípulos que siguen al Señor, serios, bien instruidos, vale mucho más para la causa de Cristo que una multitud con un espíritu y una vida que no se distinguen del mundo. La iglesia ha sido llamada a ser santa, porque Dios es santo. De ahí que el tercer paso, si no hay arrepentimiento, versículo 17, es decirlo a la iglesia. Decirlo a la iglesia, con el mismo objetivo, de que la persona se arrepienta y que la iglesia sea responsable de que cada miembro luche contra el pecado, persiga la santidad. La iglesia es responsable de eso. Este pasaje nos indica, muy importante, que la disciplina es dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Si bien uno, como pastor, puede pedir consejo a otros pastores, y es hermoso, porque uno quizá tiene pastores amigos que tienen décadas de pastoreo, y uno pide consejo y presenta casos, pero la disciplina es dentro de la iglesia. La aplicación de la disciplina es dentro de la iglesia. Estos pasos que vemos acá son dentro de la iglesia. Jesús presupone acá que la iglesia tiene la capacidad de llevar adelante este proceso. Pablo le dice a los hermanos en Roma, Romanos 15:14, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ustedes pueden, porque tienen el Espíritu Santo y son creyentes y han sido salvados por el mismo Señor que dirige y levanta otras iglesias. No es que los pastores tienen un aura diferente. ¿Tienen más instrucción? Sí. ¿Tienen más tiempo en el ministerio? Puede ser.
Pero todo cristiano tiene el Espíritu Santo y tiene la palabra de Dios para ir al hermano y decirle: hermano, cuidado con esto. Versículo 17, la segunda parte dice: si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bueno, este es el último paso, el más duro quizá, de excluir, ¿no?, a la persona que no se arrepiente, que no quiere honrar al Señor, que no obedece la amonestación ni de los hermanos, ni del hermano solo, ni de los 2 o 3 testigos, ni de la iglesia. Rechaza todo consejo. Cuando Pablo le escribe a los corintios, le dice en 2 Corintios 1:24: no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. La Nueva Biblia de las Américas, ese versículo dice: no es que queramos tener control de su fe, nadie puede tener control de la fe de nadie, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. Nadie puede tener el control de la fe de nadie, pero sí, como cuerpo de Cristo, no podemos tratar con ligereza el pecado en la iglesia. No queremos, mi hermano, a ver, esto es como un clamor. No queremos que destruyas tu vida. Eso es lo que busca la iglesia, no los pastores solamente. No queremos que destruyas tu vida. Y si no sos creyente, no queremos que te pierdas en el infierno. Por favor, escuchá la amonestación del Señor en su palabra. La persona que rehúsa escuchar a su hermano, escuchar a otros, escuchar a la misma iglesia, está rehusando escuchar el medio por el cual Dios trabaja en la vida, en nuestras vidas. Y esto deshonra el Evangelio, porque nos endurecemos en nuestro orgullo, creyendo que tenemos control sobre la situación. No, hermano, no me molestes con esto, porque yo sé cómo manejarlo. ¿Sabes las veces me lo han dicho eso? Y tristemente las veces que uno puede ver cómo se siguen destruyendo, uno trata, y todos deberíamos tratar de cuidar al hermano en ese sentido. Nadie puede tener control sobre su fe, pero uno tiene que reconocer que muchas veces no podemos tener, creo que el 100% de las veces, no tenemos control sobre el pecado. Necesitamos a la iglesia, necesitamos a mi hermano, escuchar su reprensión. 1 Corintios, capítulo 5, hay un caso tremendo, creo que lo conocen la mayoría. 1 Corintios 5, no lo vamos a leer todo. Es un caso de inmoralidad sexual que hay en la iglesia de Corinto. Corinto era bueno, tienen que leer un poco toda la carta, o por lo menos un poquito del contexto de esta iglesia, de esta ciudad. Y está este caso de esta persona que está pecando a un nivel que ni siquiera, dice Pablo ahí, ni siquiera los gentiles se menciona un caso así. Es tremendo. Pero él les dice en versículo 9: os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, claro, aislarse, irse a un monasterio, una cosa así. Más bien, dice Pablo, versículo 11, os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Está hablando de dentro y afuera, ¿no? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso, a esta persona que estaba cometiendo este pecado, quitadlo de en medio de vosotros. Quitadlo en medio de vosotros. Sacar al hermano de la comunión no es prohibirle obviamente la entrada a las reuniones. No está hablando de eso. A nadie se le puede negar
que venga a escuchar la palabra de Dios, a ser instruido, sino que está hablando de la comunión con la iglesia local, de la membresía, porque no, ya en esos casos que han llegado al último punto de tener que excluirlo, no podemos dar fe de que sea un verdadero creyente. No podemos dar fe. Y de esa manera cuidamos el bienestar de la iglesia, protegemos la pureza, la santidad de la iglesia, la comunión de la iglesia, el testimonio que el mundo observa. Ese es el punto. Cuando no hay disciplina, todo esto se tiene en menos. Bueno, nos manejamos como podemos. Bueno, el criterio de cada uno. Y por eso, ¿qué debe hacer la iglesia con una persona que rehúsa arrepentirse, aunque sea miembro? Aunque haya hecho todos los pasos formales, aunque haya hecho todos los cursos habido y por haber, aunque tenga un máster, un seminario de no sé dónde, ¿qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia. ¿Qué debemos hacer si luego de ser confrontado en privado, luego por 2 o 3, luego con la iglesia, sigue en esta postura de endurecimiento? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Bueno, lo dice ahí. La iglesia no puede seguir confirmando la fe de esta persona. Es así. Por eso como iglesia tenemos ciertos procesos, no son infalibles, no son procesos infalibles. El proceso de membresía, los hermanos que hicieron el último curso de membresía, varias veces hablamos de esto. Esto es un curso nomás, nada más, no acredita nada de eso. No hay infalibilidad en nuestros procesos para aceptar a alguien en la membresía. Y también tenemos procesos, sí, conforme a la palabra de Dios, para dejar de confirmar a alguien como miembro de una iglesia local. Aceptar a alguien dentro de la iglesia local es reconocer públicamente que esta persona es un ciudadano del reino. ¿Se da cuenta? No es un club social, decimos, ¿no? La iglesia no es un club social, que uno va, paga la cuota y ni se conoce con los otros socios. Capaz que se lo encuentran, como en el fútbol, ¿no? Se lo encuentran en la cancha, ¿viste? ¿Qué hacéis? Somos todos del mismo equipo, pero después termina el partido y se acabó la historia. La iglesia es otra cosa. Pero para que el mundo acá no confunda los límites del reino, también debemos cuidar la santidad de la iglesia. Por eso tenemos finalmente el mandato de Dios, 18 al 20, el mandato de Dios sobre la disciplina. Acá, cuando dice que se excluye de la membresía a la persona, no se está excluyendo a toda persona que está luchando con el pecado, sino, mis hermanos, tenemos que levantarnos cada uno y salir por esa puerta y no sé, nos vemos en Disney. No. Pero si alguien muestra falta de arrepentimiento, dureza de corazón, excusas para servir al Señor, para preocuparse por su hermano, para asistir a las reuniones, para dejar de orar, para dejar de leer su palabra, tiene una doble vida, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Y esto es falta de amor? ¡Uy, qué duro! ¡Qué poco amor! Tiran esa, ¿viste? ¡Qué poco amor! ¿Acaso la disciplina en el fondo no es una profunda muestra de amor hacia mi hermano? Mantener en la membresía a alguien engañado por su pecado sin aplicar disciplina no es negarle la posibilidad de arrepentirse y de escapar del peligro de ser engañado. Así también, si alguien es sacado de la membresía, sacado de la comunión, si es un hermano, es correcto que haya restauración de esa persona. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15, dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no juntéis con él para que se avergüence. Y es precioso lo que dice acá. No, esto es duro, ¿no? Pero dice: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Como hermano. Y para resaltar esto, en Mateo 18,
Versículo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. De nuevo, esta frase que en el repaso de los miércoles y jueves nos trajo alguna dificultad, en Mateo 16 lo menciona, la misma frase, lo vuelve a repetir el Señor acá en versículo 18. Básicamente, no vamos a repetir la explicación de este pasaje, pero básicamente lo que está diciendo el Señor acá es que cuando su iglesia se doblega a la voluntad de Dios, cuando su pueblo busca oír la voluntad de Dios, obedecerla, cuando está preocupada la iglesia por la santidad y quiere honrar el Evangelio, y esto lo manifiesta en este proceso disciplinario, el Señor respalda y potencia estos actos de obediencia. El Señor respalda y potencia. Esto habla de atar y desatar. Nosotros obviamente no podemos obligar a Dios a hacer nada. No es que atamos y desatamos, declaramos y hacemos cosas y el poder del cielo está a nuestra merced. No está hablando de eso. No podemos obligar a Dios. Su poder no está bajo nuestra voluntad. La iglesia tiene el mandato divino de disciplinar a sus miembros cuando estos no se arrepienten. Y de esta manera siguen el patrón de Cristo para la disciplina. Y así ajustamos nuestras decisiones, mis hermanos, a lo que Dios dice en su palabra. Y de esa manera recibimos la aprobación y la autoridad del cielo. De eso está diciendo. Este es el sentido de atado y desatado. No que nosotros hacemos, sino que cuando nosotros obedecemos, el Señor respalda. Cuando la iglesia es obediente a estas cosas, el Señor bendice. Lo que Dios pide a sus hijos, lo dijimos, lo que Dios pone como imperativos a la iglesia, lo hace porque sabe que podemos hacerlo. Podemos hacerlo bajo la guía del Espíritu. Los cristianos pueden hacer esto. Sería cruel, ¿se da cuenta? Sería cruel de parte de Dios pedirnos algo que no podemos hacerlo. Cuando Dios pide algo en su palabra, es porque los creyentes pueden. De la misma forma, el Señor no da ninguna orden a la iglesia sin darles también la autoridad y el poder para hacerlo. Y en estos versículos aprendemos que cuando la iglesia busca entonces la pureza conforme a la palabra de Dios, los miembros tienen entonces la aprobación y la autoridad de Dios en esto. No de manera individual, sino como iglesia. No es que ahora uno puede empoderarse y decir, puedo atar y desatar y se hace el superhéroe, no. Está hablando de la iglesia como cuerpo. Y estos versículos acá, versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros, está en este contexto, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Esto no es un cheque en blanco, no es que me junto con algún hermano, estoy tratando de ver los que son de mi mismo equipo, me junto con el hermano y vamos a juntarnos a orar para que nuestro equipo este año gane la copa. Vamos a pedirle al Señor. Dos que se pusieron de acuerdo en algo, le están pidiendo a Dios. ¿Está hablando de eso el versículo? No está hablando de cualquier cosa, está hablando de este proceso disciplinario. Dos o tres que se están poniendo de acuerdo en poder restaurar a este hermano, al cual de manera individual ha ido uno y le ha dicho las cosas, después con testigos, y Dios actuando en medio de su pueblo, cuando el pueblo trata de purificar la iglesia. Y versículo 20 lo repite la misma idea, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De estos dos versículos, 19 y 20, se ha hecho mermelada, ¿no? Porque acá, dijimos, en primer lugar, versículo 19, no está hablando de que nos pongamos de acuerdo en pedirle cualquier cosa al Señor. No está hablando de eso, está hablando de la disciplina en la iglesia. Y versículo 20, lo mismo. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, no está diciendo listo, me voy divido la iglesia y me voy con otro hermano al medio de la montaña y hacemos una iglesia ahí. Porque somos, ahí dice, dos o tres congregados en mi nombre. No está hablando de eso.
Está hablando de que hay 2 o 3, lo mismo, que se han juntado a pedirle al Señor que el Señor muestre el pecado en la iglesia, provea arrepentimiento al hermano y haya restauración. Si existe eso, congregados en su nombre, Dios está aprobando eso, está en medio de su pueblo. ¿Qué debemos hacer como iglesia? ¿Cómo debemos ejercer? ¿Debemos ejercer la disciplina bíblica? Bueno, algunos se lo cuestionan, hay iglesias que se cuestionan esto. Pero en este pasaje vemos el proceso indicado por el Señor en el contexto que dijimos de cuidado de niños, de cuidado de pequeños, de cuidado de ovejas. No ejercer esto es faltar al mandato de Dios, lisa y llanamente. Es faltar al mandato de Dios. Y no solamente eso, es implícitamente decir que mi amor es mejor que el amor de Dios. ¿Se da cuenta? No, pobre mi hermano, yo lo amo más que a Dios y más que Dios. Entonces, mi hermano, bajo este proceso de disciplina, durísimo, ¿no? Pero yo lo amo más y no le digo nada. No, no es eso. Usted no ama más que Dios, ni yo tampoco. Y este es el proceso que el Señor de manera completa ha dejado. Si como iglesia queremos crecer en el Señor, obedeciéndole, amándole, si queremos cuidar a las ovejas del Señor, protegiéndoles del engaño del pecado, si queremos ser de testimonio a un mundo de oscuridad, y es lo que queremos hacer, es lo que estamos puestos por el Señor como iglesia, estas son razones para ejercer una disciplina correcta en la iglesia. Nos guste o no, el mundo saca conclusiones acerca de quién es Dios y qué es el Evangelio. ¿Sabe cómo? Mirando a la iglesia. Mirando a la iglesia. El mundo saca esas conclusiones mirando a los cristianos. No se vaya tan lejos. No se vaya tan lejos al mundo, pues es como muy macro, ¿no? Sus hijos, sus familiares incrédulos, sus amigos, sacan las conclusiones de quién es Dios y qué es el Evangelio observando a la iglesia. Todos esos que nos conocen y que aún no creen, definen la iglesia y el Evangelio conforme miran nuestras vidas. Es así, nos guste o no. Hay veces que abusamos de la soberanía de Dios, ¿no? Y decimos, no, la soberanía de Dios, el Señor va a salvar a los que Él quiera. Pero claramente, el Señor lo dijo, ¿no? Si hay amor, así van a conocer, así va a conocer el mundo. Que son mis discípulos. No se van a convertir, no dice que se van a convertir. Dice, van a conocer que son mis discípulos. Y llamativo, ¿no? Porque discípulo viene del contexto o de la etimología de disciplina. Disciplina. Así, mira, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es una iglesia local? ¿Qué significa ser miembro de una iglesia local? Bueno, estas son preguntas claves que nos dan como el marco de referencia para considerar la santidad de Dios y la santidad de su pueblo. Y por lo tanto valorar el sentido de la disciplina en la iglesia. Restarle valor o rechazar esto es rechazar el Evangelio, es rechazar mi identidad como cristiano, es rechazar a la iglesia y a mis hermanos, es rebelarme contra Dios. Y si usted no es creyente, la primera pregunta es clave: ¿qué es el Evangelio? Bueno, que Dios en su santidad y en su justicia, en todas sus perfecciones, podríamos hacerlo mucho más largo, Dios condena al hombre por su pecado. Porque el hombre es no solamente pecador, sino que en su condición de pecado no puede hacer otra cosa. Porque está muerto espiritualmente y no puede hacer otra cosa. Y lo que merece es toda la condenación de Dios y toda la ira de Dios sobre su cabeza. Sin embargo, Dios envió, bueno, hoy lo vamos a celebrar, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo y vivió la vida perfecta que este pecador, muerto en sus pecados, no podía vivir. Y Dios envió a su Hijo para pagar ese precio, para pagar esa condenación que colgaba sobre nuestras vidas. ¿Cuál es la respuesta?
del hombre que en su pecado no puede hacer absolutamente nada, que no tiene mérito alguno delante de Dios, se tiene que arrepentir. Se tiene que arrepentir de esa condición y tiene que creer en Cristo. Por eso el llamado del Evangelio es: arrepentite y cree en Jesucristo. Y abrazá a Cristo y corre a la cruz. Porque ahí es el único lugar. Ahí es el único lugar donde vas a recibir perdón de pecados, vida eterna y, como dice su palabra, herencia entre los santificados. Herencia entre los santificados. Herencia entre personas que luchan por la santidad de la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque quieren ganarse el cielo de esa manera? No, porque por amor al Señor, a este Dios que es santo y que llama a su iglesia a ser santos. Por eso dijimos, los cristianos debemos de manera intencional cuidarnos de pecar, pero también debemos cuidar a otros, a mis hermanos, de que no sean engañados por el pecado, para que Cristo sea formado en nosotros. Para terminar, de esta manera Pablo lo explicó en Efesios. Acompáñeme, terminamos leyendo Efesios, capítulo 4, luego de Pablo mencionar nuestra unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz, dice versículo 3, y de dar, entre versículo 11, menciona a los que providencialmente el Señor a lo largo de la historia ha puesto como fundamentos de la iglesia. La roca es Cristo, la piedra angular es Cristo, pero el Señor ha constituido, dice versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que sería el último tiempo. Y versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, está hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Acá yo no veo indiferencia entre los miembros, veo una iglesia siendo edificada en amor, con la actividad propia de cada miembro, y por eso Pablo les puede decir a estos hermanos: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, y empieza a describir cómo se ve esta dureza del corazón. Y le dice, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y les habla de dejar el viejo hombre y de revestirse del nuevo, de Cristo. ¿Y de qué manera se va a ver este revestimiento de Cristo en los cristianos, en la iglesia local? Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más y no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Está hablando del contexto de iglesia local. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Está hablando en el contexto de iglesia local. Y no contristéis al Espíritu Santo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros, el Evangelio. Os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que vivir la disciplina en amor. Creo que sí, creo que es suficiente, no solamente en Mateo 18, ver cómo los apóstoles de manera tremenda nos animan y exhortan a vivir, cuidándonos del pecado, no vivir como los gentiles, pero cuidarnos unos a otros, porque el pecado es engañoso y muchas veces no lo podemos controlar. Y necesito a mi hermano, necesito a mi iglesia local. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor, por tu palabra y por los imperativos que el Señor Jesús nos ha dejado en ellas. Es muy claro. Padre, por favor, te pedimos, nos ayudes a no ser desobedientes a tu palabra. Queremos honrarte, queremos vivir vidas agradecidas por la obra que tú ya has hecho, la razón por la cual podemos obedecerte y queremos obedecerte es por el Evangelio, Señor. Tú has dado a tu Hijo para que los que ahora viven en tu Hijo ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso, Padre, gracias por Cristo, como hoy cantábamos. Gracias por la obra de Cristo perfecta, que nos ha dado acceso a tu trono, nos has dado todas las bendiciones espirituales en Cristo. No nos falta nada, nuestra suficiencia es Cristo. Y conforme vamos profundizando en ello, Padre, rogamos, ayúdanos a serte obedientes a tu Evangelio, Padre. Y gracias por habernos puesto en una iglesia local, pues yo sé que tengo hermanos que te aman y que van a buscar, por sobre todas las cosas, acercarme a ti. Ese es el objetivo. Si existe la disciplina, ese es el objetivo, acercarme a ti y acercarme al Evangelio visible que has dejado en este mundo, que es tu iglesia. Padre, que el pecado no rompa la comunión entre nosotros. Ayúdanos, guárdanos, muéstranos el pecado que puede estar anidando en nuestro corazón, en nuestras vidas, y que busquemos ayuda, que busquemos auxilio en hermanos que reconocen que Cristo los ha perdonado, y así queremos ayudar a otros a ver el amor de Cristo y a ser restaurados conforme a este mismo amor. Señor, gracias por tu Evangelio, gracias por esta porción de las Escrituras que hoy hemos podido recorrer. Rogamos que al salir de este lugar, al comenzar esta semana, estemos recordando esto, Padre, y muchas gracias ahora porque podemos, a través de la cena del Señor, de nuevo recordarnos el motivo por el cual somos iglesia, el Evangelio, la obra de Cristo, su sacrificio en favor nuestro. Señor, gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.